Claro, claro. Todo oído. Ajá, para el pasillo. Tiene un valor de 18.500 por medicamento, tiene que tomarlo. Otra cosa que tiene la lista. La tarjetita para el servicio de visita. Decidimos seleccionar como ejemplo el establecimiento Superdrogas Javib, el cual el jefe personal de dicha droguería tiene la inquietud de saber la habilidad y el potencial de sus vendedores para lograr pues, una venta, ya sea un potencial cliente que ingrese a su establecimiento. Esta serie de variables son importantes a la hora ya sea de prescindir de alguno de los empleados que no sea lo suficientemente competente con su trabajo. El experimento inicia con la ubicación del vendedor al cliente, luego la atención al medicamento que necesita el cliente, luego la presentación de los diferentes tipos de medicamentos que hay, luego el valor del producto y finalmente la efectiva compra del medicamento. Con la ayuda de los conocimientos adquiridos y la asignatura de estadística diferencial, daremos solución a las problemáticas planteadas. Bueno, seleccionamos una serie de datos tomados en resumen a continuación, ya sea en tiempo real en minutos, tanto de hombres como de mujeres, como se muestra aquí respectivamente. Se tiene que tomar 2 días. Tranquila aquí. ¿Pero de qué? ¿Son 1.500, 1.300? Sí, 1.300 miligramos. Y le viene con cromio. Hidroxi... Ah, no. Yo la necesito la pura. La que viene con 1.500 miligramos y 60% de hidroxi. Pero déjenme le busco que tengo otra presentación. La divina tiene un excelente No, que no, yo necesito la Garcinia nomás. o sea, aquella no viene venga con cromio. No, porque es que yo consumo el cromio en la parte. Ah, O sea, yo necesito la que Garcinia Cambogia de 1.500 miligramos con que tenga un 60% de hidroxi en adelante. es que manejo las dos presentaciones, esta y aquella. Nada más necesito la Garcinia, ¿Y el cromio de cuánto lo estaba tomando? 200 microgramos. Ya le verifico para ver de cuánto, porque la es mi. No, pero es que como tengo, no me sirve. Como tengo el Chromium, yo traje el Chromium ahora de Estados Unidos. Entonces se me acabó la Garcinia, entonces no puedo llevar porque estaría consumiendo el Chromium en doble dosis. Y esta les digo que tiene el tenor de hace que es la. Bueno, ahora vamos a hablar de unos cálculos estadísticos que tenemos que hacer. ¿Cómo sabemos? Estos son los datos que tenemos acerca del tiempo que se demora en hacer una compra o en efectuar una venta cada empleado que es hombre y cada empleado que es mujer respecto al cliente. Entonces aquí tenemos los tiempos y aquí tenemos los cálculos estadísticos. Como podemos ver, hallamos la media. ¿Cómo se halla la media? La media es simplemente sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos que hay. Hecho esto, sumamos todos los datos de los tiempos de los hombres y los dividimos entre n,
o sea, el número de datos que teníamos de hombres, y nos dio 5,5. Ese es el promedio de tiempo que demoran los hombres efectuando las ventas y las compras al mismo tiempo. Y las mujeres 6,04. Respecto a la varianza, que es una comparación entre la media y su desviación, elevando tal desviación al cuadrado, encontramos que es 1,33. Tenemos aquí dos tablas de frecuencias. Una tabla de frecuencias para los hombres y una para las mujeres. Y también vamos a tener un diagrama acerca de esta frecuencia. Lo importante es reconocer los tres factores que son el tiempo, por poner un ejemplo aquí, 4,5 minutos, 5 minutos, 6 minutos. La frecuencia, que sería el número de clientes bajo los cuales se les atendió en esta cantidad de tiempo, y el porcentaje. Entonces, por poner un ejemplo, 6 minutos. Entonces, 5 clientes fueron atendidos en 6 minutos. Eso da un porcentaje del 20% de la muestra. Y aquí en las mujeres es lo mismo. Por poner un ejemplo, 4 mujeres fueron atendidas en 7 minutos, lo que da un 16% de la muestra. Ahora vamos a ver los diagramas. Es simplemente tomar esa información que se vio ahí arriba y transportarla hacia aquí abajo. Entonces, esto es el diagrama del tiempo de los hombres. Aquí podemos ver que un hombre fue atendido en 3,5 minutos. Vemos que el que tiene la mayor frecuencia son los 5 minutos aquí, que 5 hombres fueron atendidos en 5 minutos, y igualmente 5 hombres fueron atendidos en 6 minutos. Aquí en el diagrama de las mujeres vemos que también sigue el mismo patrón, y que, por ejemplo, 5 mujeres fueron atendidas en 6 minutos. Vemos aquí que 4 mujeres fueron atendidas en 7 minutos, y así es como relacionamos la frecuencia con el porcentaje de la muestra, y cómo podemos detectar estos comportamientos en las ventas y en las compras en la farmacia Javid. Bueno, con respecto a las operaciones realizadas en el ejercicio anterior, nos arrojaron una serie de datos en los que los agrupamos y desarrollamos ambos diagramas de caja y bigotes, tanto para los hombres como para las mujeres, en donde podemos observar que existen datos atípicos para ambos casos. Por lo tanto, en este caso los eliminamos del estudio para evitar que los estadísticos sean lo más próximos a la realidad. Podemos entender estos dos datos atípicos en el ejemplo que hicimos de los clientes, ya sea un cliente de pronto demasiado pretencioso, o que salió de pronto mal geniado, que no le gustó quizás en ese sentido la atención, o podemos de pronto encontrar un cliente que de pronto se alargó, hizo preguntas, fue un poco más comunicativo, y de pronto fue el proceso de la venta mucho más extenso. Entonces fueron de pronto los dos datos que se salían del común denominador de la clientela normal. ¿Va? Ese para el primer ejemplo de caja y bigotes. Y para este segundo es completamente igual, simplemente que para este diagrama eliminamos los dos datos atípicos que se salían del esquema, y ahora pues básicamente este ejercicio es un ejercicio de diferencia de medias, pero tenemos que tener en cuenta varios supuestos. Pero un supuesto bastante importante es determinar si las varianzas son iguales, por poner un ejemplo. Entonces, tenemos que N1 es 21 y tenemos que N2 es 25. N1 recuerden que es el N de los hombres, y el N2 es el N de las mujeres, que es 25. Tenemos un intervalo de confianza del 95%, 0,95. Recordemos que el complemento de eso
que es un 5%, es el error. Entonces, tenemos este que es alfa sobre 2 para poder hallar en las tablas, y tenemos los grados de libertad. Sabemos que en la tabla de Fisher, para determinar si las varianzas son iguales o no, tenemos que B1 es n, 1 menos 1, esos son los grados de libertad, y B2 igual a n2 menos 1. Entonces tenemos que B1 es 20 y B2 termina siendo 24. Recordemos que 21 menos 1, 20, y 25 menos 1, 24. Hallando ya en la tabla, adelantando este proceso, recordemos que el segundo es inverso, pero cuando llegamos en la tabla encontramos que este nos da 2,33 y el inverso nos da 2,41. Ahora vamos simplemente a utilizar la tabla lo que encontramos en la tabla del libro. Entonces hacemos simplemente los procedimientos. Usamos esto está dado en el libro, lo está dado en las tablas. Tenemos la varianza 1 y la varianza 2. Entonces aquí tenemos las varianzas por 1 sobre este Fisher, que es el primer Fisher, y el otro lado tenemos el otro Fisher. Okay. ¿Cuál es la condición? Que para determinar si las varianzas son iguales o no, las varianzas tienen que estar en el intervalo del 1. O sea, si la varianza es encima, si el intervalo da entre 0 y 2, por poner un ejemplo, las varianzas son iguales. Entonces, como el intervalo de la razón incluye el 1, incluimos que los tiempos de atención para hombres y mujeres son homogéneos. Por ende, las varianzas son iguales. Bueno, ahora vamos a hacer una comparación de medias. La hipótesis nula, μ1 tiene que ser igual a μ2, y la hipótesis alternativa μ1 diferente a μ2. Para esto tenemos un error de 0,05 y 44 grados de libertad. Rechazamos la hipótesis nula si la t de Student es menor a menos 2,074 o si t de Student es mayor a 2,074. Para esto, primero encontramos esta condición que se hace utilizando esta fórmula. Ya cuando tenemos esta condición, vamos a hallar la t de Student y nos va a dar como resultado menos 1,72. Bueno, previo a concluir este experimento, nosotros anteriormente habíamos hablado con el gerente de Superdrogas, Javier Cure, y nos había comentado que tanto hombres como mujeres no existía realmente una diferencia al momento de medir la competitividad, aún así de que nunca se haya hecho quizás una serie de este tipo. Él consideraba o medía más bien el nivel de experiencia de cada uno de sus trabajadores, y con respecto a eso y cómo se desenvolvía en el medio, así era su productividad en el negocio. Los resultados indican que el comportamiento tanto de hombres como mujeres tuvo un resultado normal, y la comparación de varianzas nos indica que tanto hombres como mujeres son homogéneos. Dado que se cumplieron estas dos muestras, tomando este ejemplo tanto de hombres como mujeres, podemos concluir que la hipótesis de comparación de medias no hay diferencia alguna entre ellas, y que básicamente, como lo dije anteriormente, en la experiencia del vendedor, a mayor experiencia, mayor habilidad para sacar una venta efectiva en ese sentido. En resumen, lo que vale no es el sexo, si eres hombre o eres mujer, sino la experiencia y la práctica que tengas vendiendo.